Hola Joel, Hola Mario, shalom. ¿estás tú? Shalom, ¿cómo estás, amigo? Bien, Baruch Hashem. Estoy súper contento porque ahora sí te puedo ver. Bueno, increíble, increíble. Bueno, pero no era necesario verme, es verdad, porque la última vez habías quedado sin imagen. Está Sí. bien, estabas cumpliendo el mandamiento de no te harás imágenes. Directamente me sacaste de la imagen. Bueno, no sé, ¿cómo estás? Bien, ¿Estás muy ya de bien, vuelta en España? muy bien, muy bien. Yo por Sí, regresado, Jerusalén. regresado a Europa y tú regresado a Jerusalén. En un momento yo estaba en Buenos Aires, que había llegado de la gira, y tú te encontrabas en Miami, si no recuerdo mal, o por Florida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, que bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo verte, Joel. Bueno, mira, el planteo de hoy es un tema que muchísima gente está expectante, muchísima gente siempre quiere saber qué dice la Kabbalah y qué dicen los cabalistas de estos temas. Y la verdad que, bueno, es un tema para nosotros, bueno, yo digo muchas veces, ¿no? La experiencia que tenemos de comunicación con almas del otro lado hacen que veamos la muerte de un modo muy diferente al miedo que la gente le tiene a la muerte, ¿no? Yo quizás empezaría por aquí, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque realmente es algo que está tan, de alguna manera, se tendría que normalizar tanto este tema, ¿no? Tendría que ser ya parte de nuestra realidad cotidiana, donde todo el mundo quiere esa eternidad ilusoria en el campo de la materia, ¿no? Entonces me gustaría que tú, bueno, nos trates de guiar un poco este tema y yo iré participando, iré dialogando contigo. Bueno, gracias por el honor de comenzar. Bueno, primero quisiera contar un poquito lo que he estudiado, lo que he leído sobre eso. Y luego también me gustaría contar algunas experiencias personales, algún tema de cerca, porque sí es bueno el conocimiento de los libros, pero cuando hay una experiencia, cuando hay experiencias personales, es diferente, porque ya uno lo ha experimentado. Entonces, más adelante quizás pueda contar alguna experiencia mía o de mi familia. Bueno, el tema de lo que hay más allá, de la trascendencia, de la vida después de la muerte. Primero que antes de hablar del más allá, habría que hablar un poquito del más acá. ¿Para qué estamos acá? Hay una obra que a mí me gusta muchísimo, que la leí hace ya varios años y me enamoró mucho. Es la obra Reshit Hochmah del cabalista Eliyahu de Vidas, una obra muy especial. Y Eliyahu de Vidas comenta en ese texto, primeramente hablando sobre qué es el alma, ¿no? Y él dice que el alma es como una hebra caliente enviada desde arriba. Y habla, dice que la Neshama es además como una parte divina fusionada a su raíz, que al mismo tiempo está fusionada con el Ensof. Entonces, todo el tiempo que la persona esté viva en este mundo, se mantiene viva porque es voluntad del Ensof. Es voluntad divina que la persona se mantenga acá. Esa hebra caliente que dice, él menciona, está todo el tiempo conectada. Es como si nos imaginásemos que hay una especie de hilo que está conectada al Ensof, por el cual esa Neshama, esa alma está recibiendo energía constantemente. Y eso es lo que lo mantiene a la persona viva en este mundo, porque constantemente, mientras el Ensof desea que la persona esté con vida, esa persona estará con vida, encarnada. En Claro, el momento. hay que explicar algo, tengo un poco de temor a los que nos están escuchando, porque tú has puesto una palabra, acá cuando empezamos con las palabras hay que entrar en un problema, porque tú dices el Ein Sof desea y ya se me van a tirar todos los alumnos de la escuela y demás Sí, a preguntar si el Ein Sof desea. Yo quiero dejar en claro de que el deseo proviene de un recipiente limitado. Digamos que cuando hablamos que el Ein Sof desea, que está bien que tú digas el Ein Sof desea porque no tenemos lenguaje, no exacto. tenemos lenguaje, es el Ein Sof actúa por su propia naturaleza, de alguna manera. Porque tengo miedo, cuando hablamos de la palabra deseo, y por eso, perdón que te he interrumpido, Cuando haya eh, razón, claro, es decir, hay que tener cuidado, es por voluntad, es por razón. Cuando hablamos de deseo,
tenemos que hacer referencia a que hay una carencia, que hay un vacío, y entonces en el Ein Sof no hay carencia ni vacío. Digo esto porque ya veo lo que nos va a pasar en pocos minutos, que van a decir cómo Joel dice deseo. Que entiendan que cuando nosotros decimos, hacemos referencia al Ein Sof en cuanto a alguna característica del Ein Sof, que es infinito, nunca llegamos como a describir absolutamente lo que el Ein Sof está haciendo. Por eso utilizamos más la voluntad, que es razón. Es decir, el Ein Sof no lo hace porque carece de algo, no tiene un deseo porque tiene un vacío, sino que tiene voluntad por su estructura, por su naturaleza. A mí me gustaría dejar en claro, ahora sigue, tranquilo, Sí, pero quiero frenar porque yo ya me veo que mañana voy a tener en la escuela preguntas que me van a llegar por qué se plantea deseo con el Ein Sof. sí, gracias por traer ese punto, totalmente. Esta es las dificultades que tenemos en OT, en el Así. lenguaje, pero gracias por esta aclaración. Sí, comentaba lo que presenta este cabalista y nos dice que en el momento en que se corta ese flujo de esa energía, la persona muere. Entonces, digamos que hay un proceso que tiene lugar, que es un poquito de lo que vamos a abordar, la temática del encuentro de hoy, ¿no? Qué es lo que sucede? ¿Cómo esa transición que hay más allá? Que claro, esa transición va a depender mucho de lo que la persona hizo durante el tiempo que estuvo acá. Si esa Neshama hizo un proceso de evolución, hizo un proceso de elevación de su conciencia, hizo un proceso de interiorización y que sabe que estuvo cumpliendo de alguna forma el propósito o su propósito en esta encarnación, digamos que esa Neshama podría irse tranquila. Entonces, aún así, es un momento, eh, bueno, yo no recuerdo la última vez que me morí, así que no puedo hablar mucho sobre eso, por eso te Yo escribo. sí lo recuerdo. ¿Viste? A mí me hicieron Por una, eso ya sé que te... yo sí, yo sí lo recuerdo. Bueno, la última vez que morí no, pero sí recuerdo, fue terrible. Bueno, no, tampoco tan dramático, pero en una regresión a vida pasada, no natural, no natural, que me hicieron, sentí la flecha que me clavaron en el corazón. Esto fue muy fuerte, ¿eh? Fue la segunda, fue la tercera regresión, porque la primera fue natural, la segunda fue inducida y a la tercera regresión inducida, que sería la segunda inducida, ¿no? La tercera regresión, supe cómo morí, por qué morí, cuál fue la última idea que tuve. Lo que pasa que, claro, en el medio probablemente pudieron haber existido vidas que no tengo conciencia, ¿ok? Así que también ahí está también el tema, ¿no? Que se va a abrir aquí. ¿Cuándo tenemos conciencia de vida pasada y de cuál? Porque hay algunas que se olvidan y otras que no. No te quiero interrumpir, sigue con el discurso, perdón. Fíjate que eso que bueno, es que ahí me llevas por otro hilo, que me tientas a hablar de algo, pero Te estoy tentando. sí. A ver, bueno, es que me hablas de vidas pasadas y tal, quería decir algo, pero bueno, voy a volver acá para luego hablar un poco quizás de experiencias más cercanas, personales, así. A ver, describe este cabalista que hay mayormente, sucede que la Neshama, por supuesto, no quiere abandonar este mundo. La gente no quiere morirse. ¿Por qué? Quizás por temor, por desconocimiento, o porque quizás la Neshama en lo más profundo sabe si honestamente hizo todo lo que tenía que haber hecho en este mundo y sabe si le falta algo, y si le falta algo, sabe que quiere quedarse para continuar ese proceso. Porque hay digamos que una especie de interrupción momentánea, vamos a llamarlo así, si puedo usar ese lenguaje. Entonces, lo curioso es que también los místicos explican que la Neshama antes no quería bajar al mundo y que la obligan, que yo no sé si esto es real o no, o es un poco simbólico, donde se dice que hay una especie de contrato o de arreglo, donde a la Neshama se le dice, mire, usted va a bajar aquí, a tal familia, esto, lo que va a suceder. Así hay como todo un englobe de lo que va a ser la trayectoria de la Neshama y la persona escoge. Entonces,
al momento de abandonar el cuerpo, yo creo que esa gente que habla de miedo a la muerte, es probable que en su subconsciente, lo más profundo de la Neshama, es el temor de que la Neshama sabe que todavía no ha hecho su tikkun. Y yo creo que eso es lo que le teme. Porque otra vez, sabemos que ese momento de transición es como un parpadeo, es como pronto. Es lo que los cabalistas llaman también ben de ben, es como cuando uno está entre dormido y despierto y pasa, como sigue en la existencia, pero digamos que de otra forma ahora. Ahora, ese momento para algunas personas puede ser súper doloroso, para otros no tan así. De hecho, sabemos que para los sabios, aquellos que tienen una muerte, por ejemplo, gente que muere en el sueño o que tiene una muerte tranquila, eso se considera un privilegio. No así con muchas personas que están atormentadas todo el tiempo por el miedo a la muerte y que en el momento que sabe que va a abandonar el cuerpo, esa Neshama está aterrorizada. De hecho, a la Neshama se le muestran indicaciones que ha llegado ese momento. Por eso dice Rabbi Eliyahu de Vidas que en ese momento de la muerte, la Neshama ve lo que ve. ¿Qué ve la Neshama? Puede ver diferentes cosas de acuerdo a su tradición, a su cultura, a cómo ha vivido su existencia, puede ver diferentes cosas. Por ejemplo, hay personas que pueden ver familiares muertos, hay quien ve, por ejemplo, que viene a verlo, no sé, el profeta Elías, o su maestro, su cabalista muerto, viene a verlo. Mira, te cuento una historia de mi familia, te cuento de mi abuelo materno. Cuando mi abuelo materno fue a fallecer, él primero tuvo un infarto o un preinfarto, algo así. Lo llevan al hospital y en el hospital él tuvo una especie de visita, vamos a llamarlo así, donde su madre, o sea, mi bisabuela, él luego esto, por supuesto, lo contó a sus hijos, cuando él despierta y tal, les dice, él sabía que iba a morir, le dice, ¿por qué? Porque vino a verme mi madre y me dijo, he venido a buscarte. Le dijo, quiero que preparen todo porque yo sé que va a morir. ¿Y qué pasó? Que en menos de 21 días falleció. Ahora, él sabía porque tuvo esa experiencia donde vio a su madre, a su mamá, que vino y le dijo, ha venido para acompañarte. Y es interesante que mucha gente que cuentan estas experiencias dicen ver familiares y que casi siempre le dicen esas expresiones, he venido a buscarte. Te voy a contar otra experiencia breve para luego dejarte expandir sobre el tema y es cuando murió la esposa de mi abuelo, o sea, mi abuela, materna también. Mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, digamos que una muerte lenta, ¿no? Ella tuvo una enfermedad y poquito a poquito fue hasta que falleció. Y unos días antes de fallecer, mi mamá tuvo un sueño. Y en ese sueño ella vio a mi abuelo, que ya había fallecido, que llegó a la casa, se paró en la puerta de la casa y le dijo a mi abuela, prepárate porque he venido a buscarte. Y en eso mi madre despierta. ¿Qué pasó? Que a los pocos días de eso, por unos 2 o 3 días, efectivamente mi abuela falleció, pero lo curioso fue, yo no estuve ahí, pero mi mamá me cuenta qué sucedió, y es que en el momento en que mi abuela fallece, entró un viento, una ráfaga por la ventana, pasó desde el comedor, pasó a la habitación de mi abuela y pasó por la otra ventana. Y en ese momento mi abuela abandonó su cuerpo, falleció. Mira, mira, Entonces, si estamos hablando de experiencias y que son experiencias familiares, también yo voy a contar 3 o 4 experiencias familiares para de alguna manera tomar conciencia, entender las similitudes que hay entre las experiencias que tú estás contando, las de mi familia y probablemente después hablar de la tradición de la Kabbalah y lo que dice la Kabbalah. En primer lugar, cuando mi padre era joven, yo recién tenía 1 o 2 años, así que estamos hablando más de 50 años atrás, se opera de apendicitis y mi padre en un momento siente que se empieza a mirar desde la cama, desde arriba de la habitación, y empieza a mirarse en la cama y él al principio creía, después de que se rehabilitó y que salió de la operación, que fue un sueño, pero nunca lo sintió como sueño, sintió que realmente salió de su cuerpo y cada vez que lo intentaban reanimar,
volvía a su cuerpo y se sentía mal que lo pusieran dentro del cuerpo porque él se sentía flotando muy contento alrededor de la habitación. La cuestión que todo esto quedó ahí hasta que muchos años después mi tío Isaac le dice a mi padre que había tenido un paro cardíaco y que en algún momento se podía ir. Los médicos dijeron que se podía ir, que se podía morir mi padre. Y ahí mi padre comprendió que esta flotación de su alma arriba del cuerpo y esta sensación de entrar en el cuerpo como obligadamente dentro del cuerpo, siempre dijo mi padre, la sensación de muerte, si es esta flotación del alma, es un alma que está muy feliz de flotar fuera del cuerpo. No vio familiares que lo recibieran, nadie lo recibió, su experiencia se limitó, para llamarlo de alguna manera, a flotar en la habitación, pero verse claramente a él y a su cuerpo. Esto le pasó a mi padre, y te estoy hablando de más de 50 años. Cuando muere mi abuelo Maír, el padre de mi padre, Maír Saban, de donde yo tengo mi nombre en hebreo, Meir Saban, cuando muere él, en el 81 pasan dos cosas. La primera es que yo estaba durmiendo y no sabía que había muerto, pero durante la noche muere del 7 al 8 de abril de 1981 y cuando mi madre me levanta y me dice, te tengo que decir algo, yo tenía 14, 15 años, me levanté y le dije, tranquila, ya sé que el abuelo murió, porque ya me avisó. ¿Qué me avisó? No sé qué pasó esa noche, justo cuando murió, que yo recibí una información mientras estaba durmiendo y cuando mi madre me levanta, que yo se supone que tenía que hacer el duelo y empezar a llorar, le dije, tranquila, sigo durmiendo porque yo ya sabía que el abuelo me avisó que murió. Eso fue con la muerte de mi abuelo Maír. Lo más extraño de la muerte de mi abuelo Maír no es solamente que yo supe esa noche que había muerto, sino que además, ahora vamos a agregar un tema que sí coincide con una experiencia que tú has contado, y es que yo heredé los libros en hebreo de mi abuelo Maír y había que sacarlos de su casa. Pero no solamente los libros en hebreo, había que sacar de su casa muchas pertenencias. La familia había ido a ver lo que había en su casa en Avenida La Plata 656, de la capital federal, así que recuerdo claramente su dirección. Y entramos, cada uno fue a otro sitio. Cuando yo cogí el primer libro de hebreo y lo saqué de la biblioteca de él, entró un viento a toda la casa, a todo el apartamento, que volaron todas las puertas, se cerraron violentamente las ventanas, se abrieron las ventanas, se cerraron las puertas. Bueno, fue una cosa que yo me acuerdo todavía que con mi padre nos miramos como diciendo, ¿qué pasó aquí? Cuando moví el primer libro en hebreo de la biblioteca. Cuando mi madre murió, eh, murió de cáncer en el 2008, dicen mis hermanas, yo no estaba ahí porque estaba llegando de vuelo, así que cuando yo llegué ya había fallecido. Ahora lo raro es que entre el vuelo de Barcelona a Madrid, mi madre aparece en mi cabeza hablándome y copio una carta de mi madre y ya sabía que mi madre estaba del otro lado porque me está hablando en el medio del vuelo. Cuando salgo de Barcelona estaba viva. Cuando llego a Madrid, hablo con mi hermana y mi hermana me dice, falleció hace media hora. ¿Dónde? En medio del vuelo, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, que es en medio del vuelo donde yo recibí la información del alma de mi madre que tuve que escribir, que la tengo escrita. Esa carta la llevo conmigo siempre porque me impresiona haber escuchado a mi madre, podríamos decir, del más allá al más acá, en medio del cielo porque también estaba volando. Lo que me informa mi hermana es que cuando mi madre estaba por morir, sale y se levanta y dice, me están esperando, los estoy viendo y me están esperando, se va para atrás y luego fallece. Claro, si empiezas a juntar todos estos elementos de tu familia, de mi familia, de la familia de la humanidad, porque todas estas experiencias cuando tú empiezas a escarbarlas, tienen muchas familias. Es decir, en toda la civilización, esto indica que por experiencia la muerte no existe. Sí existe la muerte biológica, claro, se frena el corazón y la muerte biológica sí existe, pero que las energías del otro lado están operativas. Por lo menos en la experiencia que todos tenemos y en la tradición
que hemos recibido también. Así que tenemos experiencia y tradición. Por eso yo lo veo como un tema muy normal a este tema, ¿no? Lo veo como un tema que se puede hablar como prácticamente cualquier otro tema. Pero fíjate, varios temas, ¿no? Que coinciden, ¿no? Como ese viento del que tú Sí. hablaste en un momento y ese viento que se produce en la casa de mi abuelo cuando yo extraigo ese libro en hebreo. Fíjate que, bueno, ahí quiero conectar algo porque eh, con lo que acabas de mencionar, pero bueno, primero de aquí concluimos algo, que lo que estamos compartiendo acá no es solamente de lo que uno ha leído, que escuché, es que nosotros tenemos aquí experiencias vividas, igual que estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo, lo cual debe llevar también a la gente a tener un poco de tranquilidad, a que no debe tener temor porque la existencia continúa y que es una realidad de que podemos recibir información, como bien mencionas, desde esa otra dimensión, que ya sabemos que no es tan allá, que está bien cerca de nosotros. Y fíjate, en cuanto a eso de recibir información, te cuento algo que me pasó ahora reciente, entre los meses de octubre y noviembre. Y es precisamente con esa abuela mía que te acabo de contar que falleció, ¿no? Mi abuela materna. Aquí en Jerusalén, en mi apartamento, donde vivo, empezó a suceder algo extraño. Y esto es algo también como se manifiestan los espíritus. Hablamos de viento, pero también se puede hablar de fragancias. Por la fragancia, uno puede saber incluso qué tipo de espíritu es, quién es, si es un familiar, un amigo, etcétera. Me sucedió a final de octubre y parte del mes de noviembre, que por varios días seguidos, aquí en mi apartamento, yo tengo justo una ventana aquí, tengo, bueno, hay unas montañas y tal, y justo a las 12:20 de la noche o de la mañana, por mi ventana entraba una brisa suave con olor a jazmín. Y yo a esa hora estaba estudiando Kabbalah, porque me acuesto tarde, pero justamente 12:20 por la ventana entraba una brisa, un olor a jazmín que yo estaba concentrado en el estudio y me llevaba a ver, pero este olor a jazmín, ¿de dónde viene? Y claro, aquí en Jerusalén, por mi barrio, hay jazmines pero no es temporada de jazmín. Tampoco hay planta de jazmín cerca. Ahora, yo sé que una de mis tías que está fallecida, su flor preferida era esa, igual que la mía. ¿Qué sucede? Yo no sabía que esa también es la flor preferida de mi abuela, la que falleció. Lo curioso es que por 3 o 4 días seguidos, a las 12:20, en punto, porque ya después yo me di cuenta y me seguí el reloj, entraba la brisa, el olor a jazmín que me despertaba a ese olor tan increíble. Pero lo curioso era que luego yo me asomaba por la ventana y era como si fuese un perfume que estaba todo así por la ventana, que podías oler toda la ventana y un perfume impregnado. Mi mamá me dice luego que la flor de mi abuela era el jazmín. Ahora, lo curioso no fue eso. Y es que a las pocas semanas de esto, sin yo saberlo, era el aniversario de mi abuela. ¿Y qué pasó? Que el día antes, primero hubo como unas semanas ahí que digo, bueno, se fue el olor, no sé. A las pocas semanas, el día antes, sin yo saber que era el aniversario, vuelve el olor a jazmín, miro la hora, 12:20, y duermo, me voy a dormir. Tengo un sueño y en ese sueño yo veo que me llevan a un lugar. Detrás mío, yo sé que hay un espíritu, yo no lo puedo ver, pero sé que hay alguien conmigo que me está acompañando, a mi mano derecha detrás, y vamos desplazándonos, no caminando, flotando. Y yo veo a la distancia unas casitas en un lugar muy bonito, yo no conocía ese lugar, nunca había estado ahí. Y a lo lejos veo que hay una señora parada en la puerta de esa casita, quien es mi abuela fallecida. Qué Y, fuerte. y nos vamos acercando y llega mi abuela, la beso, nos abrazamos y bueno, fue un momento muy especial. Yo sabía en el sueño que mi abuela estaba muerta. Y ella me dice así, me dice, estoy muy contenta del lugar donde estoy porque por fin puedo tener mi casita porque mis hijos ya me la compraron. Y estoy muy contenta acá, ven, pasa. Entro a la casita de ella y mi abuela la veo tan en una casita pequeñita, dentro todo iluminado, una luz muy, muy grande.
ese espíritu que me acompaña está conmigo, yo no lo puedo ver, pero está ahí. Y mi abuela está en la cocina como preparándome algo de comer y yo la veo con tanta alegría y con tanta, como si nada, que yo digo, Dios mío, pero si mi abuela está muerta, es que ella no sabe que está muerta. Y yo pensé entonces, ¿qué hago? ¿Le digo que se murió o qué? Entonces pensé y dije, no, porque la veo tan feliz que no tengo por qué decirle nada. En ese momento desperté. Le cuento a mi mamá el sueño y ¿qué me dice mi madre? Yo no sabía esto. Mi madre me dice, es que hoy es aniversario de tu abuela. Lo que es más, ella siempre quiso en vida que sus hijos le compraran una casita para ella tenerla. Qué Yo no fuerte, sabía eso. qué fuerte. Mira, yo te quiero contar, ya que estamos con experiencias privadas que van cada vez armando este puzzle general de toda la humanidad, con respecto a los que los Mekubalim ya durante siglos dijeron, porque lo que estamos haciendo con nuestras experiencias quizás es volver a ratificar, ¿no? Permanentemente una tradición que ya ellos mismos conocían y de alguna manera experimentaron también ellos en su vida. Yo siempre eh, me negué desde un punto de vista espiritual a ir a ningún campo de exterminio, a ningún campo de concentración. Es un tema que a mí me duele mucho y siempre preferí Igual yo. alejarme. Pero en un momento, un grupo de alumnas de Barcelona tomaron la iniciativa de viajar a Polonia y agregaron Auschwitz. Bueno, yo dije, yo no quise elegirlo, lo agregaron y tengo que ir, ahora me toca ir. Bueno, ok, bueno, fuimos, por supuesto, a Cracovia y visitamos el campo y lo que me sucedió fue una cosa muy loca. ¿Por qué una cosa muy loca? Porque esa noche, antes de visitar el campo, empiezo a soñar y a soñar con un amigo mío, pero muy amigo, que yo tengo en Argentina, que se llama Leo, y que Leo estaba vestido de ortodoxo, y Leo es laico, pero estaba vestido de ortodoxo, y con una equipa me dice, venga, venga, me lleva a una biblioteca muy grande, y me dice, lo estamos esperando, ¿cuántos años? ¿Por qué no ha venido antes? Y me hacen entrar en una yeshivá gigantesca y yo no sé qué tengo que hacer ahí y me dicen, usted tiene una función aquí, lo estábamos esperando y en eso termina ese momento de que me estaban esperando en esa gran biblioteca y aparezco yo en el campo de exterminio y empieza a pasar una cosa muy rara. Empiezan a salir de las cámaras de gas y van saliendo al revés. Así como entraban, salían. Y entonces en el sueño me aparece y me dice, usted va a sacar a la gente de acá, las almas que estaban acá van a salir. Y empiezan a salir y veo que yo estoy ahí sacándolas de las cámaras de gas, van saliendo las almas y era para lo que yo había venido a este mundo, según lo que todo este sueño que estaba teniendo. Me levanté a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y era el 24 de marzo, perdón, de mayo para el 25 de mayo, y y yo decía, ¿qué es 25 de mayo? ¿Qué es 25 de mayo? No tengo ningún cumpleaños, ningún aniversario, ninguna de nada. 25 de mayo no era nada, pero yo decía, algo pasó aquí. Antes de morir mi madre, me dijo, te voy a dar un secreto que no lo sabe nadie. Y el secreto es que mi madre y mi padre se casaron el 12 de junio, pero que yo empecé a existir el 25 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era festivo en Buenos Aires, aparezco yo a 10 días de la boda. Quiere decir que en cierto modo yo estaba presente en la boda. Pero que fui concebido en la noche del 24 al 25 de mayo. ¿Tú puedes creer que esa noche es la noche previa a yo visitar Auschwitz y tener este sueño? Es decir, hay un mundo invisible, Joel, del otro lado, del cual cuando comenzamos a analizarlo en forma detenida, es muy fuerte lo que pasa del otro lado. Yo llego a la conclusión de que el mal que vive en el mundo de la materia, ¿no? En el mundo de Asia, el mal del mundo de Asia, nunca va a poder terminar con la energía del bien del otro lado. Es decir,
como nosotros sabemos que provenimos de energía, la energía nunca va a ser derrotada. Sí, el mal puede ganar en la materia, porque el mal puede destruir en la materia, puede destruir la materia. Pero aunque el mal destruya en la materia, siempre el espíritu va a triunfar, porque el espíritu es energía. Totalmente de acuerdo. Lo que es más, yo conversaba recientemente, ¿no? Con una persona sobre este tema de la asistencia. Yo le decía, es que no estamos solos. Cada ser humano enseña, otra vez, uno dice, enseña la Kabbalah, pero es que por experiencia sabemos que es así, de que uno viene a este mundo y desde que uno nace, dentro nuestro, viven también otros espíritus y que no nos abandonan hasta el momento que desencarnamos. Pero fíjate qué curioso. Yo estaba reflexionando una vez y mira, cuando nacemos, siempre hay gente alrededor. Cuando morimos, normalmente debería ser que hay personas ahí con el que fallece, a no ser que alguien fallezca alejado de todo, pero aún así tampoco está solo, porque hay seres espirituales que están pendientes del nacimiento y seres espirituales que están ahí. Sé que no estamos solos, estamos acompañados, cada ser humano, todos traemos una luz, todos estamos conectados y lo hermoso de la Kabbalah y de estas experiencias personales que vienen a confirmar las experiencias de los Mekubalim, porque eso que ellos escriben, que uno cita de un libro, son las experiencias que ellos tuvieron. Igual nosotros en esta existencia estamos experimentando y por eso podemos contar estas cosas. Y eso lo que nos debe atraer es otra vez a esa paz de comprender de que venimos acá con un propósito, con una función, que no estamos como sueltos de nada, que hay mucha gente, es cierto, que está atravesando dificultades, que sufre, pero esas personas hay que, pues, eventualmente abrirán sus ojos a descubrir de que calma, porque todo va por una causa, por un camino, que es el camino que corresponde a cada cual, y de que lo hermoso también de esto es que cada Neshama trae esa luz que viene a compartir con los demás. Esto, estaba escuchando recientemente algo sobre Hanukkah, porque finalizó hace poco, ¿no? Que de por qué ponemos la menorá afuera. ¿Por qué se pone la luz afuera? Porque es que la luz no solamente es una luz que, sí, como dice el concepto, para iluminar el mundo, muy bien, pero también de eso extraemos que esa luz viene a inspirar a otros, para que también prendan su luz. Entonces, las experiencias que estamos contando acá también están inspirando a otros o iluminarán a otros a comprender la realidad de los dos lados, ¿no? Que están, no sé cómo llamar, de aquí y de allá, están conectados, ¿no? Hay una unión ahí. Y que cada cual, de alguna forma, muchos de los que nos están viendo sé que tienen estas experiencias y les pudiéramos dar voz, sería interesante un día hacer algo como eso, darle voz a la audiencia, que vengan a sumar sus De experiencias. todas maneras, quiero agregarte algo, y es que la ciencia hoy, la ciencia médica, muchos médicos famosos a nivel mundial, ya están aceptando la vida más allá de la muerte. Es decir, el caso curioso, bueno, el que inauguró esto, ya sabemos, fue Brian Weiss, ¿no? En la zona de Florida. Pero cada vez hay más médicos que ya lo tienen claro desde la ciencia, lo que los cabalistas vienen diciendo hace 1500 años. Es como que en el mundo de la mística, que parece muchas veces ciencia ficción para los racionalistas más cerrados, el mundo de la mística por intuición se adelanta siempre varios siglos a ver cosas que luego la ciencia va como a remolque, ¿no? Como que llega más tarde, porque hasta que lo entiende, como la ciencia es no solo empírica, sino materialista, entonces le cuesta mucho avanzar en el campo de las energías que son invisibles. Pero lo que se está produciendo ahora es que los científicos ya están admitiendo cada vez más lo que los místicos durante siglos han planteado. Yo creo que todavía dentro de la Kabbalah hay muchísima información oculta y muchísima información adelantada de secretos que todavía la ciencia no ha podido avanzar. Entonces, claro, cuando sale un médico y habla de la supraconciencia. Bueno, está muy bien que hable de la supraconciencia, pero la Kabbalah lo sabemos hace 15 siglos. Esto no es motivo de orgullo ninguno, no es un desequilibrio del ego, sino que
lo que quiero advertir es que a veces la tradición antigua parece perimida, parece olvidada, y hay que volver a rescatar esa tradición, porque son experiencias humanas que nos sirven para analizar el hoy, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Como decía Judá de Worms, el gran cabalista del sur de Alemania, cuando uno está estudiando y experimentando la Kabbalah, está viviendo la era mesiánica. A mí me parece que aquí hay un dato importante, ¿no? Es decir, ¿qué es la era mesiánica? La era mesiánica es cuando todos los sodot, los grandes secretos, se puedan revelar. Y en la Kabbalah permanentemente se están revelando secretos que se adelantan a la ciencia. Vuelvo a reiterar, no hay ningún tipo de soberbia en decir se adelantan a la ciencia, sino lo que yo creo es que a veces a los científicos habría que hacerles abrir los ojos para que tomen a la espiritualidad muy en serio, porque la espiritualidad viene hablando hace siglos de cuestiones que ellos mismos están probando hoy, ¿no? Es decir, que hoy se está probando cuestiones que nosotros ya venimos hablando de hace siglos. Me parece que todavía este campo de la Kabbalah está en pañales, es decir, hay mucho material que todavía no hemos leído, que no hemos analizado. Muchas veces yo pienso en la cosmología de Luria, porque fíjate, ¿no? Lo que tú has dicho al principio de nuestro encuentro, que me parece clave, que hay que analizarlo con tranquilidad. Y es cuando tú dices que somos ese fractal de la Ein Sof, ¿no? Como ese punto que está viniendo y está conectado con la Ein Sof. Mira, cuando nosotros analizamos en la Kabbalah los universos yuxtapuestos, es decir, Asiá y Etzirabria, fíjate lo que estamos haciendo. Así es la materia encadenada al mundo psíquico y encadenado al mundo cosmogónico y encadenado al Adam Kadmon, al Ein Sof Atzilut, ¿no? Entonces, estamos encadenándonos a través de los vacíos, donde a través del vacío del teom de cada uno de los universos está bajando información. Entonces, nuestra alma, nuestro ruach, encadenado a la Neshama y encadenado a la Hayah, está encadenado a través del vacío a toda la cadena de concatenaciones que hay a partir del Tzimtzum, como se creó el universo. Con lo cual estamos diciendo que la información cosmogónica, vía cono, va bajando hacia nosotros y a cada uno de nosotros. Entonces, si tuviéramos esta perspectiva de que somos entes cosmogónicos y no psicológicos cerrados, porque aquí hay una cuestión de la subjetividad o no subjetividad. Es que, claro que hay subjetividad en el mundo inferior, porque la subjetividad es un instrumento al servicio de la información de la INSOF, ¿no? Pero hay que tomar conciencia del aspecto cosmogónico que tenemos, porque esto nos lleva al Tikkun Olam, es decir, la pregunta es qué yo voy a aportar de información a este mundo que va a hacer que cuando yo me vaya de la materia voy a dejar este mundo mejor, porque al final todos nos vamos a ir de la materia, y entonces la cuestión es qué vamos a aportar a los que van a quedar aquí encarnando en el mundo de la materia, ¿no? Es decir, porque las energías ayudamos encarnadas o ayudamos desencarnadas, pero la ayuda siempre está, siempre estamos como ayudando, del Olama va, como decimos, y del Olam acá, como se lo digo a mis alumnos, es decir, del Olam de este lado, ¿no? Es decir, del Olama C y del Olama va. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, también, ¿qué me aporta? ¿Qué hace? Abre otro tema, quizás mucho más grande, quizás para otro encuentro, ¿no? ¿Qué hacemos con la información que nos envían? Y también hay otro aspecto que quizás habría que analizar, cuando hay confusión en la información que nos envían. Porque no siempre la información que se envía, nosotros tenemos un clic, un receptor para captar esa información. Hay mucha confusión, hay mucha gente que se le reitera un número durante años y no logra captar esa información. No es muchas veces una información tan directa para que la gente la pueda comprender. A veces es una información muy simbólica, ¿no? Sí, habría que hablar ahí entonces un poquito, ¿no? Sobre cómo se comunican los espíritus. Eh, Ese es otro Por eso, tema. por eso te digo, es decir, cuidado porque mucha gente quiere comprender el mensaje y a veces esa comunicación del espíritu del otro lado hacia aquí no es tan clara. Yo calculo que el espíritu del otro lado lo debe tener muy claro. El que no lo tiene claro es el receptor. Es decir, yo me imagino al espíritu del otro lado desesperado diciéndole, a ver,
que entienda lo que le quiero decir. Es decir, para mí los espíritus del otro lado deben decir, esta gente está tan materializada que no le entra la información, ¿no? Me gusta ese tema, de hecho, no sé qué te parece si quizás en el próximo encuentro seguimos ahondando con esta parte sobre cómo se comunican, ¿no? Esos seres con nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces eso mismo, viene un familiar, tienen sueños, sienten olores, sensaciones, y la gente a veces no entiende qué significan esas cosas, o a veces entienden pero parcialmente. Y lo interesante otra vez de estas cosas, que hay que hacer una diferencia. Estos no es igual en la gente que está buscando experiencia y estar viendo espíritus, que ese camino existe. Lo que estamos hablando acá es cuando uno recibe información, que ojo, constantemente estamos recibiendo información, solo que nuestra antena como que no tiene todavía la frecuencia para captar o conectar en sincronía, como toda esa cadena, para poder coger la señal, pero estamos recibiendo información. Bueno, por ese motivo estudiamos Kabbalah. Yo creo que la Kabbalah es la decodificación de la información. Cuando estamos estudiando Kabbalah estamos haciendo eso, es decir, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por qué se tiene que estudiar Kabbalah? No es se tiene, cada uno tiene su camino, ¿no? Pero cuando uno estudia la Kabbalah, ¿qué está haciendo todo el día, Joel? Estamos decodificando información de la experiencia, de los símbolos, de los libros. Todo el tiempo estamos tratando de ver si estamos haciendo una traducción fidedigna de la información que estamos recibiendo. Es decir, estamos todo el tiempo decodificando. Por eso cualquier persona que esté estudiando Kabbalah tiene que saber que tiene que decodificar en forma permanente. Tanto la experiencia como los libros, porque al final los libros remiten a la experiencia. Esto es como muy gracioso, ¿no? Porque hay mucha gente religiosa que el Peshat, ¿no? Solo lo que está escrito en el libro, cuando Bulafia dice claramente que la profecía continúa. La profecía continua quiere decir la experiencia de vida es revelación. Tu experiencia de vida es revelación. Mi experiencia de vida y la de todos es revelación en el mismo nivel que la revelación de Moshe en el monte Sinaí. Es decir, Abulafia dice, toda la revelación del texto de la Torá se mantiene en el mismo nivel y nosotros seguimos revelando. Creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Decodificamos información como una continuidad de la revelación que no se cerró en un texto, que no se cierra en un texto, porque como la revelación divina se va a cerrar en un texto, eso es una cosa absolutamente loca, no sé qué tú piensas de esto. Bueno, precisamente, o tal vez, no quiero señalar, quizás fue esa una de las razones por la que algunos o alguien interesado quiso suprimir Sefer Hesionot, el diario secreto de Rabbi Chaim Vital, donde él cuenta todas esas experiencias de contacto con el mundo de los espíritus, de visiones, de revelaciones, casi que da la impresión de algo profético, y que ese tipo de materiales se mantuvo como muy vedado, prohibido, oculto. Entonces, incluso hoy, no todo el mundo que los escucha o sabe las cosas que escribe Rabbi Jaime Vital ahí, que son muy fuertes. Ese tema de Sefer Gestionó, como otros tantos, porque al final lo interesante de esto es que muchas veces estos cabalistas escribían estas experiencias que unas eran para sí mismos y otras quizás lo daban a conocer o se sabía luego de muerto. Quiere decir que es un tipo de información que hay veces que uno recibe, pero uno no sabe cuándo se va a revelar. Puede ser en vida del autor, pero puede ser después, porque quizás no es el tiempo, quizás para unos sí, otros no, etcétera. Entonces, lo curioso que tú decías de ahorita, y que yo estaba haciendo como una película en mi mente, ¿no? De cómo la Kabbalah es una revelación de la información, y es que entre más uno estudia, realmente, cuando uno estudia todos esos libros de los Mekubalim y místicos, uno cree que está estudiando algo de otro. No, estamos realmente estudiando la energía de nuestra propia alma, que es la misma energía del místico, solo que uno es como una especie de continuador de su obra. Otra vez la cadena aquí. Lo que es más, uno estudiando esas obras, los está ayudando a ellos como una merkabah para que ellos continúen su obra. Es decir, los pensamientos que le vienen a uno cuando escribe un libro, cuando escribe, incluso los poetas, cuando viene esa inspiración, uno cree, wow, qué inteligente soy. No, es que estás estudiando la obra de un cabalista que vio que estás moviendo su libro y él va a venir, te va a poner el pensamiento para que entiendas la obra y lo que es más, puedes descubrir secretos de su
subconsciente del cabalista que no se conocen todavía y que eres el primero en revelarlo. Absolutamente. Y además te voy a dar una prueba de esto que es muy graciosa, porque cuando me pasó dije, no lo puedo creer, pero como prueba. Estoy estudiando Isaac Luria, vengo estudiando, y llega un momento que ya llego a pensar en las conclusiones que Luria tendría que pensar del tema que estoy estudiando. ¿Qué pasa? Página 10, paso a la 11, y lo que leo en la 11 que es todo lo que pensé en la página 10 de conclusiones de Luria que Luria escribe. Es decir, ya llega un momento que vas en la vibración de este cabalista a tal nivel que te metes dentro de su mente, dentro de su energía, ya empiezas a navegar dentro de esta energía. Ya empiezas a pensar como empieza a pensar, pero lo curioso es que puedes llegar, como tú dices, a saltar en el sodo de lo que está escribiendo Luria. Es decir, puedes llegar a intentar y de repente lo encuentras y dices, por lógica, Luria tuvo que llegar a esto y aunque ya no lo haya escrito, te das cuenta que las conclusiones del pensamiento que está sacando es la continuación de Luria. Y dices, ¿qué, Dios mío, qué está pasando aquí? Porque entraste en la misma vibración que él. Mira, te cuento una cosa personal, que a mí me pasó lo Estamos mismo, pero con haciendo, otro cabalista. estamos haciendo confesión, confesión pública. Mira, me pasó, hay tres cabalistas que compuse cosas interesantes, pero con Jicatilla me pasó estudiando su obra Sota Nahash, El secreto de la serpiente, que igual, empecé a leer el primer párrafo y justo yo eso es algo que es difícil de describir, pero es como que te llega una cosa, como un paquete, que ahí viene todo. Y tuve que correr a escribir, y escribí como 4 páginas, y después, como a los 2 días, sigo leyendo, y cuando miro, el siguiente párrafo, Gicatilla comenzó a explicar todo lo que yo había escrito ya, y que me digo, ¿qué es esto? Me pasa, curiosamente, con Luzzatto, algo opuesto. Con Luzzatto estoy debatiendo. Empiezo a leer a Luzzatto y digo, pero esto no es así, esto es así. Y yo digo, y después yo acabo, cuando escribo mis conclusiones, digo, pero ¿y esto? ¿Qué hago yo debatiendo con Luzzatto? Si es que yo... No, con Luria me pasa una sincronía muy grande, a tal punto, y hay un momento, que había algo que yo de alguna manera preveía que iba a hacer y empieza a ir de abajo arriba, porque la locura de Luria es que viene de la Insof hacia abajo y luego de abajo hacia arriba y te describe todos los universos, pero cuando te los describe de abajo arriba no es lo mismo que de arriba abajo. Tienes que hacer como un entrenamiento inverso, ¿no? Para que de abajo arriba es como mucho más difícil y desde arriba es más fácil. Pero lo loco es hasta qué punto uno está ahuecando la información del universo a través de... Porque ¿qué hicieron los cabalistas? Claro, tú ahí te das cuenta. Te dicen, hemos abierto este hueco de información, ven y acompáñame. Y tú lo acompañas, claro, lo acompañas hasta donde el hombre llegó, pero en un momento te están marcando la dirección del hueco, es decir, sigue cavando aquí, que vas a seguir encontrando información. Es decir, ya tienes mucha ventaja en lo que hizo el cabalista anterior, porque te abrió la ventana, esa primera ventana, ¿quién la iba a abrir esa primera ventana? Es decir, hay un mérito muy grande en quien abre la ventana. De repente nosotros no sé qué mérito a veces tenemos, si no abrimos ninguna ventana, nos estamos metiendo en la ventana de ellos. Ahora, indudablemente ellos dejaron, como tú dices, en ese subconsciente pistas para que en el futuro exista gente que haga este trabajo que estamos haciendo. Es decir, yo creo que ellos preveían que algunos frikis en el futuro ¿eh? Estén metiéndose en los agujeros de información que ellos crearon. Pero es loco, es decir, yo estoy convencido de que ellos mismos, ahora viene algo más loco si quieres, lo más loco es, no solo pudieron prever que descendientes pudieran meterse en los huecos de información, sino que además pudieron haber previsto su propia reencarnación para meterse en esos huecos. Me has quitado de los labios, ahí por ahí va. Te iba a decir, Cuidado, cuidado con esto. Es decir, dejaron el hueco, se fueron del mundo físico y dijeron, cuando volvemos seguimos ahuecando. me has quitado los labios porque es que lo que, mientras te escuchaba,
lo que me vino a la mente es que cuando uno, por ejemplo, lee a Ravisa Gloria, o cuando leo a Luzzatto, o cuando leo a Hecatilla, ¿quién es el que está leyendo? ¿Soy yo? ¿O es Luzzatto quien sigue leyendo o estudiando su obra? ¿Y Hecatilla quien continúa profundizando su pensamiento? ¿O es Luria quien continúa profundizando su pensamiento? Entonces, lo que es más, sabemos que los Jamín dicen que cuando uno tiene similitud o afinidad con cierto cabalista, él viene a ti y él continúa. De hecho, hay un concepto que dice que, no recuerdo si está en el Talmud o en qué texto, que incluso, digamos que le falta, claro, hablo de esta manera, pero dice que cuando le falta hacer una mitzvah y alguien está en una tefilá, viene uno que falleció, pum, saltó en ti en la tefilá y en ese momento él continuó lo que le faltó a la vida anterior. Y igual es con el estudio. Igual uno dice, ay, esta idea que me vino. No, no, es que estás conectando tu conciencia con la conciencia de él, o es el mismo que a través de ti hizo su obra y continúa. Y ojo, uno llega a convertirse en una Merkabah no solamente de uno, vienen varios, y vienen a través de ti, vienen varios, vienen a través de uno, empiezan a pasar diferentes maestros. Entonces, Que seguramente es lo que Luria decía cuando viene a estudiar con las yeshivot de arriba. Es decir, la idea de Luria de estudiar con las yeshivot de arriba es que estos que estaban arriba estaban experimentando una bajada de información a Luria. Entonces, cuando él dice, subió mi alma a estudiar en las academias celestiales, no es que está estudiando en las academias celestiales, es que las academias celestiales bajaron. están vibrando y bajan. Así es. Es que, a ver, hay tanto acá, me emociona el punto de que estamos hablando de estos temas y bien sabes que cuando uno habla de estos temas y habla con esta energía y con de esta manera de estas grandes almas, esas almas vienen, esas Ujú. almas están aquí. Así es, De así alguna es. manera uno es un continuador de dar a conocer esa sabiduría que quedó ahí en un texto y que aunque muchos puedan estudiar el material, no todo el mundo tiene la llave para decodificar realmente el pensamiento si no pertenece a la misma raíz. Y por eso decía que aunque puedan venir muchos cabalistas y estudiar el Zohar o el Etz Haim una y otra vez, ellos sí extraen de ahí información, pero hasta que no llega uno con la misma raíz del autor, es el que entra y a veces no tiene que tener tanto tiempo y tanta... No, 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 es que ya es como el dueño que tiene, él va a entrar a su casa. Ahora, lo curioso es que lo que a ti te pasó, y lo hablamos luego en Petit Comité en privado, y que ahora lo podríamos hacer público, es que el tipo de energía dentro de la propia conversación que nosotros tenemos es un tipo de energía que físicamente yo termino sintiendo una especie no sé si llamarlo de éxtasis, pero es más que éxtasis, porque es mi cuerpo que entra como a temblar, si se Sí, quiere, cuando empezamos a subir de nivel en los asuntos que tratamos en cada encuentro. Hay una experiencia física mía que la tengo que compartir contigo, tú la compartiste la última vez conmigo en privado, y es realmente un poco como que el alma sale de mi cuerpo, en realidad como que yo siento un tal nivel de excitación en estos temas a donde va, por lo tanto no está yendo el pensamiento ahí, es como que el alma empuja al pensamiento, es decir, hay una energía que está empujando y que provoca que el pensamiento alcance a donde la energía lo empuja, es decir, en realidad el pensamiento piensa empujado por una energía que quiere esa es conexión con el Ein Sof, es decir, es un pensamiento empujado por energía, en el fondo. Y si me permites, quisiera también agregar algo aquí, que de esto uno desprende otra vez que es un trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque, mira, hemos compartido aquí experiencias que me has contado, no conocíamos mucha similitud, lo que te pasa con el estudio, esas intuiciones, y de esto uno se da cuenta que uno puede estar en una parte del mundo, otro en otra parte, pero realmente hay muchas almas que están encarnadas en este momento, que estamos conectados y que la intuición o la apertura que hace uno, esa energía luego al otro, en otra parte del mundo, le va a servir para conectar.
A mí me pasa también con un amigo que era del círculo que estudiamos aquí, Kabbalah en Jerusalén. Él regresó ahora para Ecuador, casi estudiamos en la misma escuela y todo. Y recientemente conversando nos damos cuenta que los dos estábamos estudiando los mismos materiales y teniendo las mismas experiencias, él desde Ecuador y yo desde Jerusalén. Lo que es más, él me decía, él reconocía esa conexión y me decía, ya no sé quién es el que pisa, si eres tú o soy yo, quién es el que abre la puerta, porque con el esfuerzo que él hace, abre una puerta para que yo pueda también recibir de ahí una intuición y viceversa. Y igual hay una conexión acá contigo. Entonces, de aquí vemos que es un trabajo de las almas, es un trabajo de equipo Así es, y realmente así es, así es. hermoso. Bueno, David Bohm, el gran físico, lo llamaba el orden implicado, ¿no? Es decir, hay una energía, los Mekubalim lo tenían claro, tú lo dijiste ahora, ¿no? La Hayá, la raíz de donde viene la información, y que viene la información, pero a su vez, si hacemos red entre nosotros, es donde queda la lógica de esa información, porque la información que queda en el sujeto no tiene lógica si no hace red, que es el Tikkun Olam, ¿no? Es decir, al final el Tikkun Olam es cuando empezamos a hacer red. Y lo loco es una red que rompe el tiempo y el espacio, porque estamos haciendo red con otros tiempos que existieron históricos, con otros pensadores en otros siglos, que de alguna manera traen la energía otra vez aquí, y entonces estamos trabajando, podríamos decir, con una misma energía que ha fluctuado en dimensiones diferentes y en épocas diferentes, pero que la energía se sigue revelando y se mantiene y es la misma energía. Lo loco del asunto cuando hablamos de la rotación del alma es que esa energía quiere como seguir revelando lo que en la materia se le permitió hasta este punto, hasta un límite en el anterior, ¿no? Es decir, al final hay red aquí, pero red también con respecto a energías ancestrales que no son ancestrales, son eternas, porque vienen de Ein Sof. También tenemos ese problema, ¿no? Mezclar lo que es eterno con lo espacio-temporal, cuando en realidad, tanto en el siglo XII como hoy, son las mismas energías, simplemente que están tomando otras formas y otros keilim, otras vasijas, quizás otras vasijas mejor diseñadas, si se quiere, para aguantar más información. También tenemos el mérito de que, como ya dije, ¿no? En su momento, hemos tenido keilim de nuestros sabios que nos han permitido el ahuecamiento de esta realidad y una decodificación en un nivel mayor. Entonces, claro, la gran pregunta aquí es, qué fascinante una decodificación que va hacia el infinito, ¿no? Es decir, hasta dónde podemos decodificar sin perder la estructura psíquica, porque también está el problema ahí, ¿no? Nuestra psique puede decodificar hasta cierto nivel. En un nivel hay que cuidar la vasija, ¿no? Totalmente, por eso yo ahorita hablaba de el esfuerzo que uno hace, pero también la información que recibe. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay no es igual el que está buscando ese tipo de experiencias a que cuando ya uno ha hecho el trabajo y el recipiente está listo, por sí solo, por decantación, como dirían los químicos, por sí solo, porque la energía está todo el tiempo así, buscando dónde posarse. Entonces, cuando vio que el recipiente está listo, ese Claro, pensamiento, esa idea, esa neshama, ¡pum!, salta a la persona. Y así de es. hecho, aquellos que tienen la capacidad también de ver el mundo espiritual pueden percibir y ver los espíritus que acompañan a cada persona. Y lo interesante de esto es que no tiene tampoco que ver con la edad. ¿Por qué? Siempre hay una historia que me gusta mucho, que es la historia de, creo que es Rabí Hanan, cuando lo nombran el sabio más importante que había, era jovencito, ¿tú eres Rabí Hanan o...? No recuerdo, la historia que contamos en El que se Pesa, deja la el de barba, la barba blanca. Me encanta, porque es todo el mundo como, porque es joven y dice, ah, este mira los ancianos y tal, y de repente cuando empieza a exponer, muestra una sabiduría y la barba milagrosamente se le pone blanca. Claro, hay un significado ahí. Pero ¿qué es lo que quiero decir yo? Y lo voy a conectar con otra historia que tiene que ver con un Rabbi Sagluria, cuando entró un chico una vez a un shiur de Rabbi Sagluria y Rabbi Sagluria se puso de pie, seguro conoces la historia. Y todo el mundo los rabí Jaime Vital, los demás dicen, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el rabino se pone de pie con este niño? Nunca nos ha dado a nosotros ese honor. Y cuando el chico se va, le preguntan, ¿por qué te pusiste de pie? Ese honor que le has dado a él, a un niño, a nosotros nunca nos diste ese honor.
Y dice, yo no me puse de pie por él, me puse de pie por el espíritu que lo acompaña, porque viene tal, tan, así, así, que está con él. Y me puse de pie para darle. Entonces la vieja invitada dice, pero ¿cómo? A este niño con un espíritu tan elevado, tengo que ver qué es. Fue, interrogó, para hacer la historia corta, y se descubrió que ese jovencito había acabado de hacer una acción que era por lo cual ese otro sabio se había dado a conocer en vida. Y esa Neshama vino por afinidad, que es algo también de lo cual te podemos hablar, de las Neshamot que vienen por afinidad, porque otra vez es raíz de alma. Pero lo que quiero enfatizar es que ese trabajo es un trabajo que no va por la edad, que joven, viejo, todos estamos acá trayendo una luz, todos podemos atraer grandes almas, todos tenemos la capacidad de revelar grandes Y conocimientos. también yo agregaría esto, lamentablemente, dejando el dolor de la familia de lado, que no se le puede dejar de lado, es que muchos cumplen el tikkun siendo jóvenes o siendo pequeños y se van del mundo físico. Y sabemos que ya revelaron lo que tenían que revelar. No es ningún consuelo lo que decimos, es lo que en la tradición de la Cábala sabemos, de que a veces no se necesitan tantos años para revelar la luz, que no se necesitan 80 años, 70 años, que tuvo 20 y pico, que tuvo 8, que tuvo 7, que reveló, y lo que reveló ya vino bien. Lamento y dejo de lado nuevamente, ¿no?, el dolor de cualquier familia ante una pérdida de alguien tan pequeño o tan pequeña, pero que desde el punto de vista de la Kabbalah, esos años, ese día de ese bebé que vivió, que respiró, dio una luz que no sabemos qué información trajo. Joel, yo contigo, ya sabes, me puedo quedar aquí 24 horas. Yo no sé la gente cómo nos resiste cuando estamos en vivo. Te envío un abrazo muy fuerte, mucha luz a tu vida, muchas verajotas a Jerusalén, a Jerusalén. Y si Dios quiere, el próximo mes. Ya esto ha quedado como tradición. Nos vamos viendo mes a mes. Sí, me parece excelente y Besrat Hashem, quizás continuamos con esta. Me gusta este tema, no sé si qué te Sí, parece, pero ya sí, lo sí. daremos. Sigamos, sigamos porque este tema todavía hay que darle más vueltas y me parece que hay muchas aristas. Así que parte segunda del mismo tema en febrero, si Dios quiere. Si Dios quiere. Un abrazo grande, shalom a Shalom, todos. shalom.